al menos hay 3 niveles que yo identifico en lo que significa recibir una persona en tu casa. Yo en mi casa. A lo menos identifico 3 niveles. Aquellos que yo recibo en la puerta, aquellos que yo recibo en mi living y aquellos que yo puedo recibir en mi comedor, incluso ofreciendo noches de descanso. Nos sucede a todos. ¿A quién recibimos en la puerta? A la persona que nos viene a dejar el pedido, lo que hicimos por el internet. ¿A quién recibimos en la puerta? A una persona que probablemente hemos conocido por ahí y vino y pasó de casualidad. Pero si a alguien conocemos un poquito más, seguramente lo invitaremos a una Coca-Cola en el living, conversar 2 palabras y será suficiente. Porque ligado al conocer a la persona está también la confianza. Entonces, cuando hay alguien que conocemos o confiamos, podemos ya comernos un asado en el patio. ¿Y por qué no decir, quédate esta noche, amigo? Quédense, no se vayan. ¿A cuánto les ha sucedido eso? ¿A ustedes les ha sucedido invitar o que los hayan invitado? Las 2 cosas. Quiero compartirles algo relacionado a la presencia y a la gloria de Dios. A la presencia y a la gloria de Dios. Está escrito así en la Escritura, en los sagrados escritos bíblicos, que la presencia y la gloria de Dios se comenzaron a manifestar desde el principio de todo. Dios creó los cielos y la tierra y su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La expresión presencia de Dios, la expresión gloria de Dios, viene del hebreo Shekinah, que habla acerca de la radiancia de Dios, de cómo irradia su luz, su presencia sobre nosotros. Se trata del esplendor de Dios. Se trata de esa experiencia en el antiguo pacto, cuando Él vivía en una caja de oro sobre el propiciatorio, donde los ángeles, los querubines, abrazaban la presencia, la protegían. Ahí vivía Dios, en ese tabernáculo levantado por Moisés, como también en el templo que levantó Salomón posteriormente. La gloria de Dios que todo lo llena. La presencia del Señor que todo lo llena. Llena la sala donde estés. No solo llena tu espíritu, llena tu alma. Abraza tu cuerpo físico. La presencia del Señor lo llena todo. Hay un caso en la Escritura con Moisés que quiero destacar a propósito de esto. Dice la Escritura en Éxodo 40:35, no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él.
y la gloria de Dios lo llenaba todo. Desde muy pequeño, 12, 13 años ya, comenzamos en aquel tiempo junto a mis padres a vivir experiencias de esa naturaleza, donde la gente simplemente caía bajo el poder del Espíritu Santo, la gracia bendita de Dios. Algunos lloraban horas, otros manifestaban con alegrías, contentamiento, risa. Y era como si casi no te pudieras mover, porque hasta sentías que estabas como prisionero de la presencia de Dios. Imagino que Moisés, el líder, intentando hacer lo suyo en el tabernáculo, no pudo entrar por la presencia y por la gloria de Dios. He estado conversando con algunos hermanos de la congregación y uno de ellos hace poco me decía: pastor, tuve una experiencia tremenda después que dimos gracias a Dios por lo que el Señor había hecho. Llorando con lágrimas en mis ojos, agradecía. Y después de un momento que estuve en esos momentos de gratitud delante de Dios, me quise levantar y fue imposible. Anduve todo el día como mareada, como atorada por el poder, por la misericordia, por la gracia, por la presencia, por la gloria de Dios. Estoy explicando algo que ya está sucediendo nuevamente por estos días. Estoy hablando acerca de lo que yo mismo viví junto a mis padres en aquel tiempo, cuando éramos adolescentes aún. Pero estoy viendo cómo la gracia del Señor se está volviendo a manifestar de una forma poderosa, donde Él todo lo llena. Todo lo llena. Satisface tu espíritu, satisface tu alma, tus sentimientos, tus emociones. Bendice tu inteligencia. Puedes captarlo de una forma más completa. Dice la Escritura, nos vivimos plenos en Él. Plenos. ¿Qué habría dicho Moisés? ¿Qué habrá dicho Moisés en aquel tiempo? Señor, yo vine a adorarte y a dirigir la adoración al pueblo, pero era tan grande tu presencia que ni siquiera pude entrar al tabernáculo, porque ahí estabas tú. Años 70, 75, 80. Todavía estuvimos viviendo momentos de esa naturaleza en nuestra congregación de aquel tiempo. Dios es fiel a su palabra. Y cuando Él dice que está, está. Por la fe está. Pero su gloria la desata cuando sus hijos la desean. La misma gloria que te satisface, la misma gloria que te fortalece, que te guía, que te ayuda en tus decisiones, también hizo algo interesante sobre Faraón, el rey de Egipto, que habiendo dejado a los israelitas salir de la esclavitud por 430 años, en algún momento de la salida de ellos se arrepintió de haberlos dejado ir.
Entonces buscó su ejército y los siguió hasta las orillas del Mar Muerto, del Mar Rojo, perdón. El Señor abre con su poder las aguas y pasan por seco. Hasta eso he pensado, Dios mío. El mar estaba ahí. Habían 10, 15, 20 metros de agua siempre. Y dice la Escritura que pasan en seco. Podríamos decir nosotros con nuestra lógica humana, se habrá equivocado el escritor. ¿No será que estaba algo húmedo todavía? La Biblia dice seco y voy a creer que estaba seco. El punto es que al estar terminando la fila enorme de casi 3 millones de israelitas cruzando en seco, el faraón y su ejército quiso pasar por ese mismo lugar. Pero la Biblia nos dice que el Señor cerró las aguas y faraón y su ejército quedó en el cementerio acuático de aquel tiempo. Dice así la Escritura, escúchelo, compréndalo. Éxodo 14:4. Yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que los siga a los israelitas. Es decir, Faraón no lo hizo porque él hubiese querido en ese momento, solo que le vino la rebelión al corazón y Dios endurece su corazón para que haga aquello que quería hacer. Esto puso bajo temor a los israelitas. Pero la Biblia dice, pero yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. La gloria de Dios estaba mostrada en este momento como justicia. Porque ahí murió Faraón y todo su ejército. Quiero que sepan esto, hermanos, que la gloria de Dios no es solamente salud, alegría, gozo, sanidad, llenura del Espíritu Santo, milagros. La gloria de Dios también mata. Los 2 hermanos, ese matrimonio que había mentido al Espíritu Santo diciendo algo que no era, la gloria de Dios cayó sobre ellos y a los 2 los sacaron del templo. Hechos de los Apóstoles. La misma gloria que da vida es la misma gloria que hace justicia. La misma gloria que te levanta es la misma gloria que a otros destituye de su honor. Así como Dios a través de su gloria levanta a la persona en honra frente a muchos, a otros los baja de la honra con su mismo espíritu. El Espíritu de Dios es fuente de vida, pero es fuego consumidor. Es necesario que usted lo sepa. El Señor me dio este mensaje para compartirlo con ustedes y me hacía ver de la iglesia chilena, de esa hablo, en una liviandad espiritual con que se han acostumbrado a vivir. Dios es de gozar, Dios es de temer. Dios no es solo agradable a nuestros sentidos. Él ejecuta sus juicios a través de la gloria de su nombre. Yo, Jehová, fui el que destruí a Faraón
y a su ejército. En la manifestación del poder de Dios está la gloria de Dios. Al abrir y al cerrar el mar para juicio en esta oportunidad, es la manifestación de su justicia que Él hace, que Él desarrolla en todos sus hijos y los que no lo son. Hermanos, la presencia y el poder de Dios son gloriosos para levantar tu vida. Pero debes saber que es poderoso para terminarla cuando Él quiera. Lo que debemos cuidar es que Él no venga a terminar mi vida por causa de una justicia que me está haciendo. Por causa de un pecado que yo tenga. Por causa de una vida sin santidad frente a Él. Dios aborrece la hipocresía. Los soltó para que salieran, pero luego se arrepintió. En realidad no los quería dejar. Hipócrita Faraón. La hipocresía toca el corazón de Dios para desatar su justicia. David se refiere como rey a esto de Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria. Tuya es la victoria. Déjenme decirlo de otra forma. Señor, tuya es la magnificencia. Y también es tuyo el poder que ejerces en nosotros para sanidad divina, para librarnos de un accidente. También el Señor desata su propia gloria sobre ti, su imagen, su honra, su estatura. Tú eres levantado ante otros por causa que Dios te levanta. Es el Dios de las victorias tuyas. Es porque la gloria de Dios está contigo y se manifiesta en victoria tras victoria. Es la gloria de Dios que está en ti, que te levanta con honor, con honra, frente a otras personas. Son las riquezas de Dios en general. Él es Dios de riquezas, todo es suyo, todo le pertenece, pero las comparte contigo para tu propia honra, por tu propia obediencia. La gloria de Dios procede de Él y tú dominas, Señor, sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿Por qué tenemos que temer? Si la gloria de Dios está contigo y sabes que es fuerza y es poder, ¿por qué debes temer? En tu mano está el hacer grande a una persona y el dar poder a todos. En su mano estaba el poder de levantar a los emperadores asirios. Estos que tomaron a Israel en esclavitud por 70 años, dice la Escritura, Él lo levantó para hacer justicia a su pueblo. Pero luego, llegado el tiempo, Él mismo elimina a aquel emperador que había levantado, porque ya el tiempo de justicia para Israel había terminado. Es el mismo que te levanta, es el mismo que te baja.
Yo noto que en nuestra iglesia chilena muchas veces tenemos un mensaje demasiado positivista. Es decir, hablamos de las cosas como buenas del Señor. Esto hará por ti, esto hará el Señor por ti, te bendecirá, te sanará. Sí, eso es así. Pero alguien tiene que decirle a la iglesia que aparte de esas bondades, también Dios es un Dios de terror. No hagamos enojar al Señor con nuestras inconstancias, con nuestra falta de confianza. No hagamos enojar al Señor por separar la comida de Dios que se entrega en esta casa. No separe la verdurita, cómasela toda. A Dios se come completo. Salomón, segunda de Crónicas 6:18 dice, se hace una pregunta Salomón, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Salomón no es que dude, solo está pensando con su raciocinio, con su mente intelectual. ¿Por qué dice? Y se explica él mismo. He aquí los cielos y los cielos de los cielos al Señor no lo pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo mismo he edificado para que Él viva? ¿Recuerdan cuando estaba dedicando el templo? Esta es la palabra que tiene. ¿Qué discernimiento de Salomón? Está discerniendo que es tan grande Dios, es tan poderoso, que no cabe en una casa como no cabe en un tubo de ensayo, que no cabe en toda la tierra y que no cabe en todo el firmamento. Dios es tan grande. ¿Cómo lo podríamos achicar, reducir para meterlo aquí adentro? Por eso es que finalmente Él dijo, ya no habitaré más en casas hechas por manos de hombres. Ahora yo habitaré en el hombre. Sí, gloria a Dios. Bendito el Señor. En el hombre que Dios está habitando es en el hombre universal. En la iglesia universal de Jesucristo. Es el hombre de Dios donde deposita su gloria, su presencia en los que la aceptan. Porque hoy día ya se torna más fácil que iglesias evangélicas de estas que se iniciaron en los años 1500, 1600, las llamadas iglesias históricas, están decidiendo también entrar a la gente, adentrar a su gente, para que Satanás tenga algún espacio por ley en el país. Iglesias que están aceptando lo que el Señor odia. Escuche, si hay algo que el Señor odia, usted necesita entender que debe odiarlo. Si hay algo que el Señor ama, usted necesita entender que debe amarlo. Si usted ama al Señor, ame todo lo que Él ama. Si usted ama al Señor, odie todo lo que Él odia.
porque Dios es Dios de justicia. La ira de Dios también sale desde la gloria de Dios. Quiero dejar asentado esto, hermanos, que la gloria de Dios no es solo lo bueno que nos sucede. La gloria de Dios, siendo justa, es también la ira de Dios sobre la gente. No lo olvide, por favor. No hay nadie más de alto rango que nuestro Señor. No hay nadie más importante ni más precioso que nuestro Dios. Él es grande y poderoso, digno de ser amado, digno de ser temido. La Shekinah es la radiancia del Espíritu. Es lo que irradia, es lo magnífico, es la gloria misma de Dios que habitaba en esa caja cubierta de oro. La misma gloria de Dios que se manifestaba en favor de Israel, en favor de sus hijos, fue la que mató a uno de sus hombres que quiso ayudar a Dios para que la caja aquella no cayera. ¿Se da cuenta? Es de cuidado caer en las manos de un Dios vivo. Dios es santo. A los santos, a los que respetan su santidad, no embarrando su santidad con sus vasos de barro, son los que Dios levanta, bendice. Pero cuando algún vaso de barro, con su propio barro, embarra la santidad de Dios, eso no queda sin justicia del Señor. Por eso es que cada día nosotros nos acercamos a la grandeza, a la gloria de Dios con santidad, con temor, el temor reverente que debemos tener para con Él. Porque la misma vida que tenemos de Él, que ha nacido de su omnipotencia, de su gloria, podría ser cambiada en algún momento por causa de nuestra desobediencia. No tomarás el nombre de Dios en vano. No hagas chistes con el nombre de Dios. Es santo. No juegue con las cosas divinas. Son santas. Tengamos comportamientos de santos, aun cuando tengamos momentos con nuestros amigos. No acepte falta de santidad sobre lo que usted tiene autoridad. No acepte la falta de santidad en su casa. Dios es santo. La Shekinah de Dios, siendo esa majestuosa luz donde Él vive, procedente del mismo, esta palabra se identifica con la morada de Dios. Es decir, Dios quiso morar en un lugar, en una casa, en un tabernáculo, pero ha decidido ahora morar en nosotros, sus tabernáculos. Ustedes son la casa de Dios.
Esto es un edificio. Cuando nos constituimos como casa de Dios, nos constituimos como asamblea de Dios. Y la única razón que nos trae para constituirnos en casa de Dios, en un lugar como este y ahora, es que todos venimos a desarrollar los principios y los valores del Señor mismo, viviendo en unidad de propósito, viviendo en sus normas y en sus leyes, en sus estatutos, en sus mandamientos. Todo hombre o toda mujer que dejaba de andar en los mandamientos de Dios, la orden del Señor era sacarlo del pueblo. No podía estar alguien en desacuerdo con los que estamos de acuerdo con Dios. He escuchado mucho acerca de la benevolencia de Dios en el nuevo pacto. Créame que lo encuentro un poco difícil eso. Porque si en el pacto antiguo, por adulterar, yo moría, en el nuevo pacto, por solo pensar en un adulterio, Dios ya lo considera para muerte. Es decir, es más estricto. La vida de santidad que debemos vivir frente a Él, Él la exige porque Él es santo. Por lo tanto, necesitamos apartarnos de todo aquello que Dios odie. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro de la gloria de Dios, de su presencia, de su poder, en vasos de barro. Y no para que el barro se exalte a sí mismo, sino, dice ahí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de tomar un honor que no nos pertenece. Porque todo el honor es de Él. Así que si Él nos ha levantado a muchos de nosotros a una estatura de honra que a Él le ha parecido, más bien debemos cuidarla. Porque el poder, dice la Escritura, el poder es de Dios, no de nosotros. Es para que se levante la excelencia de su poder, que es de Él. Fuimos creados para su gloria. No fuimos creados para el mundo, ni para participar en nada de aquello que Dios odia. La noche de la crucifixión del Señor, el Señor oró al Padre diciendo: la gloria que tú me diste, Señor, yo les he dado a ellos para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor ya ha depositado sobre sus hijos su propia gloria. Usted es portador, usted es hogar, es casa de la gloria de Dios. Porque el Señor decidió compartir la gloria de Él y su Padre con usted y conmigo. La palabra hebrea kavod y la palabra griega doxa están hablando exactamente acerca de la gloria, la santidad, la grandeza, el poder, la luminosidad, la luz blanca
de la gracia bendita del Señor. Pero también Kabod está hablando acerca del peso de la gloria. El peso de gloria. La gloria de Dios tiene un peso, tiene una honra, tiene una estatura. Por eso es que sucede muchas veces que congregaciones en todo el mundo que han recibido visitación, una visitación del Espíritu Santo, donde viven un tiempo de milagros y cosas por el estilo, muchas veces el Kabod de Dios no es valorizado con el peso que éste tiene. Usted sabe que las iglesias son pesadas por Dios en su peso de gloria. Usted sabe que usted personalmente es pesado por Dios en el peso de su gloria. ¿Cuánta gloria de Dios usted porta? ¿Cuánta gloria de Dios usted puede conseguir en momentos de adoración? El peso de la gloria de Dios de un domingo como este, necesitamos conservarlo los otros 6 días. Él comparte su gloria con nosotros. Es el peso de su gloria, es el poder de su gloria, es la capacidad de su gloria. La presencia y la gloria de Dios es un ambiente que se crea alrededor de nosotros. En el momento de la creación, Dios creó un ambiente para el ser humano. El ser humano tenía que comer, tenía que relacionarse, tenía que trabajar, etc. Las primeras cosas que hizo el Señor en los primeros días, 5 días, fue crearle un ambiente al hombre. Cuando todo estuvo preparado para que el hombre físico, humano, viviera en él, entonces Dios ya lo había terminado. Dios crea el ambiente para que el hombre viva en el reino de la naturaleza. Entonces el hombre tiene que comer carne, pescado, verduras. Ya están hechas, ya están formadas antes que el hombre naciera. Dios crea los ambientes para que cada hombre y cada mujer pueda vivir del ambiente. Así como sucede en términos humanos, físicos, biológicos, así también el Señor creó el ambiente espiritual para el primer hombre y todas las generaciones. El Señor creó el Edén porque creó la atmósfera de su presencia, la atmósfera de su gloria, para que el hombre viva y no muera. El hombre estaba destinado a vivir para siempre en la atmósfera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El hombre decidió salir de la atmósfera de Dios. Entonces, al decidir salir, peca. Y dejó de vivir en la atmósfera de santidad, de la gloria de Dios. Aceptó que otra voz hablara a su oído. Escuche esto. La atmósfera de la gloria de Dios está rodeando a Adán y a sus hijos. Dios crea la atmósfera espiritual para que tengamos vida espiritual. Vida espiritual. Cuando nos movemos en la atmósfera de la gloria de Dios contagia
la vida, el Zoe de Dios con nosotros. Entonces, estando en la gloria de Dios, dejamos de estar muertos espiritualmente. Cuando no cuidamos de vivir en la atmósfera de la gloria de Dios, entonces es cuando durante la semana o en el mes algunos de nosotros nos debilitamos, porque no vivimos cada día bajo la gloria de Dios. Entonces llegamos al próximo domingo pidiendo ayuda, que alguien ore por nosotros, porque estoy bajoneado, estoy debilitado. En la gloria de Dios no hay ocasión para debilitamientos. La gloria de Dios fortalece siempre. Entonces, cuando te debilitas, no hay a nadie más que culpar que solamente la responsabilidad de cada uno de nosotros. No, es que me pasó un chasco, es que el jefe, es que el doctor dijo. Queridos, por favor, eliminemos eso de nuestra mente, de nuestro corazón. La única forma como tú te debilitas es saliendo de la gloria de Dios. Le pasó a Adán. Y eso mismo nos puede pasar en la iglesia. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Cada normativa obedece al Señor. Cada mandamiento obedece al Señor. Cada mandato obedece al Señor. Cuando tú vives en obediencia al Señor, vives dentro de la gloria de Dios, y la serpiente no tiene espacio para decirte otra cosa. La gloria de Dios se movía no solamente al principio de la creación. La gloria de Dios se vivía en su Edén y en su jardín. Dice la Escritura que mientras Dios caminaba por el jardín, Adán y Eva estaban escondidos. Es decir, habían salido de la atmósfera de la gloria. Cuando tú sales de la atmósfera de la gloria, la serpiente te está esperando para decirte: ¿con qué Dios dijo? ¿Qué fue lo que predicó ahora? ¿Con qué Dios dijo? No, si eso es para el Antiguo Testamento. Y tratamos de arreglarlo doctrinalmente desobedeciendo al Señor. ¿Capta, iglesia? No desobedezca. Iglesia, no desobedezca. Te sales de la atmósfera, de la presencia y de la gloria. La serpiente está afuera. ¿Y después qué tiene que suceder con el que se salió de la atmósfera, habiendo escuchado a la serpiente? Esconderse de Dios. Porque algo te dirá siempre que le desobedeciste. Entonces entras en una vergüenza horrible frente a Él. Adán, ¿dónde estás, Adán? Estoy en mi atmósfera. ¿Dónde estás tú? No te veo. Sí, es que la Eva no te salgas de la atmósfera de la gloria de Dios. El jardín del Edén es la atmósfera de su presencia y de su gloria
para que el hombre pueda vivir. El Edén implica placer, deleite. Eso significa la palabra en hebreo. Dios creó el placer y el deleite espiritual para ti. Tú no estás nunca jamás gozoso y contento, pleno, si la plenitud de tu gozo no es la atmósfera de Dios, sino es Edén. Entonces, ¿qué hace el hombre que sale de la atmósfera de la gloria de Dios para conseguir nuevamente algo de felicidad? Busca la plata, busca el dinero, busca hacer lo que piensa que debe hacer para lograr un poco de contentamiento. Entonces su contentamiento ahora está basado en su dinero, en su trabajo y en muchas otras cosas más que se hacen, que no son malas, pero tú estás buscando la gloria de Dios, porque saliste de la gloria. El jardín es el cerco del Edén. El jardín significa protección. El jardín del Edén son los muros de contención de los cuales no debieras salir. Vive en la atmósfera del Espíritu de Dios, pero tampoco te salgas del jardín de Dios. Hay una situación que sucede generalmente en las iglesias evangélicas chilenas y es una cuestión de orden espiritual. Algo te parece mal, te llamaron la atención por algo que debías corregir. Entonces, en el deseo de continuar creyendo, pensando o haciendo lo que tú piensas que debes hacer, te sales del jardín. No solo te sales de la atmósfera del Edén, del placer de Dios, de la confianza, de la armonía, de la tranquilidad, de la paz, pero también te sales del jardín, te sales de los límites. Y así hay creyentes que, no aceptando una direccionalidad de la palabra del Señor, van a buscar su placer de seguir al Señor en un lugar donde no lo presionen. No salgas del jardín. Véncete a ti mismo. Deja que el Señor te venza. Llegas aquí emparejado. Aquí nosotros por la palabra te decimos: ordena tu vida. Dale valor a esa dama. Cásate. Pero el sistema, la voz de la serpiente dice: no te conviene. Y agregamos las artimañas del diablo para continuar en la misma cosa. Una vez más, estás dentro del jardín, pero fuera de su gloria. Queridos, este no es un mensaje como para día domingo, ni menos con la bendita adoración y alabanza que hubo hasta el momento. Escucha,
es mejor que te sientas mal ahora para que entres en la atmósfera de Dios. Oh, gloria a tu nombre. En Edén, no fuera, en Edén, en la gloria de Dios, el Señor manifiesta momentos de tiempos especiales. Es una manifestación de Dios especial para Adán, con quien conversaba siempre. Génesis 3:8. Cuando escucharon la voz de Jehová, Dios caminaba por el huerto al declinar el día. Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Dios. Dios es como que no conversaba todo el día con ellos. Habían momentos de conversación entre Dios y Adán. Porque Adán tenía que trabajar. Escúcheme, si alguna vez a usted se le ha ocurrido o le han dicho que es mejor vivir dentro de un cine, de un teatro, de donde sea, donde esté todo el día la gente predicando, le dijeron mal. Se equivocaron. Porque además de que el Señor nos ordena trabajar, esa gente donde trabajamos necesita una luz, necesita una señal que nosotros hemos estado en medio de la atmósfera de su gloria. Escúcheme, la hermandad que vive en la gloria de Dios siempre, que trabaja, que estudia, que hace su vida marital, de familia, etc., es la luz que ellos necesitan. Cuando tú sales de aquí con un espíritu de desobediencia, no entendiendo que es la gloria de Dios la que nos ordena nuestra vida, allá afuera será solamente un pábilo que humea. Nosotros no fuimos hechos para ser antorchas humeantes allá afuera. Nosotros fuimos creados en la presencia de Dios para ser la más perfecta luz que ellos necesitan. La presencia y la gloria de Dios no son solo para que nuestro espíritu se deleite. La presencia, la gloria de Dios, tú encontrarás también juicio y trabajo. Encontrarás que tu gran trabajo allá afuera es ser luz. Pero cuidado, necesitas vivir en su presencia y en su gloria cada minuto de tu vida. Póngase en pie. Es probable que hayan personas aquí que necesiten cambiar su actitud. Es posible que hayan personas aquí que por causa de su actitud no les está yendo bien, aunque quisieran que Dios los acompañe. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas arrepentimiento. Tú necesitas estar delante de Dios diciendo: perdón, Señor. Quiero vivir en tu presencia, en tu atmósfera. Pero necesitas con arrepentimiento y con humildad. El inicio de la carrera de la adoración al Señor parte con esto. Usted necesita recibir del Señor
no solo su salvación, necesita recibir del Señor su santidad. Usted necesita estar a los pies del Señor. Usted necesita comenzar con el arrepentimiento. Solamente la sangre de Cristo es la que cura de todo pecado nuestra alma, nuestro espíritu. Usted necesita venir a los pies de Cristo y comenzar de nuevo. Mientras cantan ellos, salga de su silla, venga a encontrarse con Dios. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Veo cómo se levanta Bendito el poder del Señor. una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Avivamiento no es una onda. Avivamiento no es una ola. Avivamiento es humillación ante sus pies. Avivamiento es mojar la alfombra de tu casa cuando tú te inclinas a Él. Avivamiento de una iglesia es pedir perdón por lo que no hemos hecho, que deberíamos haber hecho. Avivamiento es orar. Avivamiento es clamar. Avivamiento es humillarse. Avivamiento es disponer el corazón. Avivamiento es decir: sí, Señor, úsame a mí. Avivamiento es decir: Dios, aparte de pan y techo, necesito de tus dones
espirituales. Yo quiero sanar enfermos. Yo quiero bendecir con sabiduría a otros. Yo quiero bendecir con inteligencia espiritual. Yo quiero tus dones espirituales, Señor. Yo quiero el fruto del Espíritu de Dios en mí. Buscas avivamiento, iglesia. Iglesia, debemos humillarnos y buscarlo. Búscalo en la oración. Búscalo en la humillación. Búscalo en tus lágrimas. Búscalo en tu santidad. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Oh, gloria al nombre de Jesús. No me estoy dirigiendo ahora a personas que necesitaban a Jesús. Ahora me dirijo a la iglesia. Levántate temprano y ora. No te levantes temprano solo para tu trabajo. Levántate temprano por Él. Cuando te despiertes por la noche por causa de insomnios o lo que sea, entiendas, por favor, que el Padre te quiere hablar algo. Salga de su cama, busque un rincón donde no incomode a nadie y ore al Señor. A las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que sea. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Iglesia, necesitamos actitud de arrepentimiento. Iglesia, actitud de arrepentimiento. Iglesia, actitud de arrepentimiento. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre santo. Bendito eres. Tu gloria es santa, Señor. Tu gloria es santa. Tu gloria es santa. Oh, tu gloria es santa. Tu gloria es santa. Tu gloria es santa. Tu gloria es santa. Tu presencia es santa.